Ahora vamos a tratar el otro tema que lo dejé de segundo, porque a lo mejor vamos a tener que hacerlo en dos partes cortas en lugar de muy largo de una vez. Este tema es el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, conocido popularmente como el rapto, pero realmente ese nombre no existe en la Biblia. Y entonces el verdadero nombre es el arrebatamiento. Y vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y leemos ahí que dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando que en un momento dado el Señor Jesucristo va a aparecer en los cielos con millares de ángeles, con trompeta, descendiendo de los cielos, y dice la palabra de Dios: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego el apóstol Pablo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. El apóstol Pablo se incluía en esa lista, seguramente sin saber exactamente el día y la hora de la venida de Jesucristo, pero él se incluía en la lista de los que estarían vivos para el momento que Jesucristo venga por su iglesia. Y luego vamos a explicar por qué el apóstol Pablo se incluía en eso. Pero primero tenemos que ver qué es el significado de arrebatamiento, que es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Y después voy a poner un ejemplo más claro. La definición de arrebatar, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, lo que dice es llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Viene del griego arpazo, que quiere decir arrebatados. Entonces, amados hermanos, para poner un ejemplo sencillo, aquí tenemos el agua y viene alguien y me dice: hermano Mario, ¿me permite el agua? Y se la lleva. ¿Será eso la definición de arrebatar? De ninguna manera. Arrebatar es que viene alguien y agarra esto y yo la detengo, la puedo estar tratando de detener a la fuerza, con fuerza, pero me lo arrebatan con todo y mano si es posible. Y se lo llevan y ya, eso es arrebatar. Entonces, note usted, a mí siempre me ha parecido muy interesante que dice que vamos a ser arrebatados por Jesucristo. Que vamos a hacer, lo que eso significa es que vamos a ser arrancados de esta tierra con fuerza. Fíjese, los que estemos vivos, entonces van a decir: ya se creyó el apóstol Pablo que se está incluyendo. Es que la esperanza diaria de cada cristiano es: Cristo viene hoy. Jesucristo es nuestra esperanza viva. Entonces, la esperanza de cada uno de nosotros debe de ser: Cristo viene hoy. A no ser que usted quiera seguir viviendo en esta tierra por muchos años más. A no ser que usted quiera seguir trabajando. Muchos dicen: me toca trabajar como mozo, ¿verdad? Y me pagan como pobre, ¿verdad? Entonces, a no ser que usted quiera toda la vida la misma rutina, se levanta, va al trabajo,
suda, regresa a la casa, alcanza a comer y a dormir. Ni siquiera para darse un baño. Y así van pasando los días y la vida se repite y de repente hay dolencias, hay enfermedades, hay dolores, hay pruebas, hay dificultades y cada vez uno dice ¿hasta cuándo? Amado hermano, a no ser que usted quiera vivir de esa manera, de lo contrario, cada día nosotros debemos de esperar la venida de Cristo. Cada día debemos de tener la esperanza de, Señor, gracias que me has dado vida esta mañana y espero que tú vengas hoy, Señor, y me lleves ya de esta tierra. ¿Qué quiero guardar en esta tierra? ¿Propiedades? ¿Casas? ¿Vivir unos cuantos años más? ¿Y qué si de repente la muerte toca a la puerta de su casa y le dice, necio, ya es hora que te vayas y ya te vas? De lo contrario, debemos de vivir esperando el arrebatamiento. Y déjeme decirle una cosa, yo le voy a explicar algo que le podría a usted llamar misterio. Sin embargo, lo revelado de Dios es para los hombres. Lo revelado de Dios es para los seres humanos. Los secretos de Dios son para Dios. Así dice la palabra de Dios, ¿o no, hermano? Lo revelado es para nosotros. Los secretos de Dios son para Dios. Y en lo revelado le voy a explicar algo. Esto del arrebatamiento quiere decir, voy a comenzar a usar unos ejemplos hipotéticos, por supuesto, para que nadie se va a resentir, ¿verdad? De repente está el hermano Carlos y el hermano Salvador Adrián. Allá está el hermano Carlos y el hermano Salvador Adrián allá. Pero de repente están juntos y de repente viene Cristo desde los cielos, en donde nos va a arrebatar. Y toda la gente comienza a ser arrebatada en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Cuando menos sienta está aquí, menos sienta está allá. Entonces, si el hermano Carlos y el hermano Salvador Adrián son salvos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y dice hermano Carlos, hermano Salvador Adrián, no nos vayamos todavía. Sigamos viendo los que suben. Y el hermano Salvador Adrián le dice, sí, entrelacemos los brazos, agarrémonos a este poste, hermano, y no nos vamos. De nada les va a servir, porque Jesucristo, a los que ya estamos predestinados, destinados, salvos y santos, lo va a arrebatar de donde esté. ¿Me está entendiendo? Hermano Mario, si estoy en el baño, de ahí se lo lleva. Y si me estoy bañando, de ahí se lo lleva. Y si estoy robando, ahí se queda. Ahí se queda. ¿Está entendiendo? Eso es arrebatamiento. Lo estoy hasta exagerando un poco diciendo, quiera o no quiera, si usted es salvo, si usted es santo, quiera o no quiera, va a ser levantado por Jesucristo. Un solo jalón. Como cuando usted se mete al mar, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta meterse al mar, hermanos? En aquellas aguas cálidas de Santa Cruz, no, en aquellas aguas cálidas de Centro y Suramérica y de México, se mete al mar y de repente vienen unas olas y el agua ya le llegó hasta aquí y la ola lo arrastra, aunque usted no quiera, aunque trate de clavar las uñas en la arena, el agua la arrastra. Cuando Cristo venga y sea el arrebatamiento, nos va a arrastrar, nos va a jalar con tanta potencia, hermano, que no le va a dar tiempo de nada y cuando menos sintamos, vamos a estar en el encuentro, en las nubes con el Señor Jesucristo. Amén. Y eso quiere decir arrebatamiento. Amén. Ahora fíjese, a mí me parece bien interesante, no voy a seguir necesariamente el patrón que tengo, los puntos guías, pero fíjese que la palabra de Dios, leímos ahí que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces muchos dicen, bueno, tenemos unos segundos porque primero van a resucitar los muertos en Cristo y Cristo los va a levantar y después seguimos nosotros. No. Claramente dice
los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, juntamente con los que hayamos quedado, con los que estemos vivos, al mismo tiempo seremos levantados al encuentro con Jesucristo. ¿Me está entendiendo, hermano? Bueno, ahora yo tengo una pregunta porque, como dicen que los cristianos somos bien pensadores y pensativos, ¿verdad? Entonces, ¿usted conoció a alguien o algún familiar que murió en Cristo? ¿Verdad? Ha de conocer a más de alguien, salvo. Y entonces dicen, los muertos resucitarán primero. Pero la palabra de Dios no está diciendo, amados hermanos, que el alma y el espíritu de esos que ya murieron van a resucitar primero. ¿Alguien entendió esto, pensadores de Dios? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Porque lo que va a resucitar es el cuerpo, el cajón, el baúl, el closet de esa alma y de ese espíritu que moró ahí. ¿Alguien sí me está entendiendo ahora? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos han conocido personas o familiares que ya murieron en Cristo y que estamos seguros de que están con Dios? Levanten la mano si conoce a alguien, familiares o algo. Muy bien. ¿A dónde están ellos? Habla en voz alta sin tener miedo. ¿A dónde están? Están en el cielo con Dios. Allá está el alma y el espíritu. Dice la palabra de Dios, toda alma vuelve a Dios. Perdón, todo espíritu vuelve a Dios. Y el alma de los que murieron en Cristo están con Dios. El alma de los que murieron en pecado está en el infierno temporal, en el Hades, en el Seol. Está claro, ¿verdad? Entonces, los cuerpos que van a resucitar son aquellos que murieron en Cristo. Y dice entonces que juntamente seremos levantados, pero ambos, los que estemos vivos y los que resuciten, nuestros cuerpos van a ser transformados en el instante a cuerpos incorruptibles, porque nada que es corruptible puede entrar al reino de Dios. Entonces, vamos a subir en el instante antes de pasar al reino de los cielos, al reino de Dios. Nuestros cuerpos van a ser transformados de corruptibles a incorruptibles, al igual que los resucitados. Entonces, ahora bien, los voy a dejar con más pensamientos. Usted va a ser levantado, los que estemos vivos, con todo y alma y espíritu que tiene. Por supuesto que sí. Pero los cuerpos que resuciten, ¿qué pasó? Dios tiene el alma y el espíritu de ellos, hermanos. ¿Está entendiendo? Esas almas y esos espíritus no están encarcelados como las almas que están en el Seol, en el Hades. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita para que no se me vayan a quedar? Porque esto es extenso. Aquí ya estamos en la crema y la nata, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Para que no vaya a tener usted a quedarse con dudas, pero ¿cómo está esto? ¿Pero qué va a pasar? Y esto y lo otro. ¿Alguna pregunta, hermano? Bueno, ahora otra más. Falleció un primo, un hermano, un gran amigo y murió en Cristo. Cristo viene, usted está vivo. Nos vamos a levantar, nos va a levantar Cristo. Va a volver a ver con vida y vida para toda la eternidad a ese ser amado que ya había fallecido. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo esto? Para los cristianos, para los hijos de Dios, cuando muere un hijo de Dios, esa no es una despedida eterna. Eso no es una despedida para siempre. Es simple y sencillamente un I'll see you later. O como decía aquel coreanito, see you Lilo. See you Lilo, ¿verdad? I'll see you later, te veré más tarde, nos vemos otro rato.
Esa es la despedida entre los cristianos, hermano. No que, ay, ya nunca lo voy a volver a ver. Y tan guapo que era. Y tan linda que era. Y jamás podremos estar juntos. ¿Cómo es eso? ¿Tenemos esperanza viva en Cristo, sí o no? Amén. ¿Sabemos conscientemente que vamos a volverlos a ver, sí o no? Amén. ¿Sabemos que vamos a estar juntos para toda la eternidad, sí o no? Amén. Por supuesto que sí. Para toda la eternidad, amados hermanos. No se equivoquen, es usted. Y va a comenzar cuando sean resucitados, seamos transformados y ¡boom! En una ocasión tuve una visión bien tremenda y era el arrebatamiento y de repente yo estaba ya en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué hice, hermano? Oía cantos y alabanzas bien tremendas y miraba gente de diferentes razas, de diferentes colores, ¿verdad? De piel. Y yo iba caminando y ¿sabe qué es lo que yo andaba haciendo? Entre otras cosas, caminaba y decía, a ver a quién me encuentro de los que yo conozco. Oiga, lo que era mi sentir en ese momento. Caminaba y caminaba en medio de multitudes a ver a quién me encontraba, a ver a quién conocía, que había conocido aquí en la tierra. Cuando nosotros entremos al reino de los cielos, vamos a conocernos. ¿Me está entendiendo? Vamos a conocernos. Entonces, amado hermano, si hay un hermanito que no le cae tan bien, lo ama en el Señor, da la vida por él. Pero le cae de la patada. Le cae como patada de mula en la nariz, hermano. Pero lo ama en el Señor, ¿verdad? Entonces, más le vale que ya no le caiga de esa manera y se comience a relacionar. ¿Sabe por qué? Porque allá en el reino de los cielos se va a codear con esas personas por toda la eternidad. Primeramente por 7 años, después por 1000 años en la tierra y después para toda la eternidad en el reino de Dios. Oiga, qué lindo. Mejor cáigase bien ya, hermano. Es que la cara que Dios le dio es por la cara que no me cae bien. Seremos transformados, hermanos, seremos transformados. No sé yo cómo vamos a vernos, cómo vamos a lucir. No sé yo eso, pero sé que va a ser algo glorioso. Alabado sea Dios. ¿Algún amén aquí, hermanos? Ok. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿para quién es este arrebatamiento? ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los hijos de Dios. Los fieles de Dios. Los fieles hijos de Dios. Las iglesias fieles, hijas de Dios. ¿Se da cuenta ahora, iglesia que me conoce, por qué insisto y tengo tanto celo de ustedes? No celo carnal, sino espiritual. ¿Por qué tengo tanto celo de la iglesia completa? No solamente por un hermano, 2 hermanos, no hermanos, ya no, sino por toda la iglesia. ¿Por qué tengo tanto celo? Porque las iglesias contamos como iglesias delante de Dios. Así como contamos individualmente, personalmente delante de Jesucristo, y así daremos cuentas cada uno delante de Dios, también como iglesia. El Apocalipsis nos habla de iglesias, nos habla de candeleros para cada iglesia, que están encendidos para cada iglesia, y le habla Cristo a las iglesias y le dice a ciertas iglesias, no sea que apague tu candelero o que tu candelero sea apagado, iglesia. Porque así como pueden haber iglesias gigantescas de miles de personas y toda la iglesia fiel a Cristo, también puede haber iglesias de miles de personas y solo la mitad de la iglesia es fiel a Cristo. Estoy hablando a nivel iglesia. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Una iglesia de 500? Y de esa iglesia 200 van a ser arrebatados y 800 no. O quiero una iglesia de 30, 40, 50 y todos van a ser arrebatados, todos.
Comenzando desde el más pequeño al más grande y del más grande al más pequeño, todos arrebatados. Y no solamente que digan, fulano de tal, José Núñez, presente, Mario Bautista, presente, sino que Iglesia Tabernáculo de Dios de San José, California, del pastor Mario Bautista, presentes todos. Presentes todos, ese celo por la iglesia, ese es amor a la iglesia, ese es amor a la obra, no cerrar los ojos, no engañarse ni engañar a los demás. Porque si usted ama a esa iglesia, usted quiere que todos entren al reino de los cielos. Pero la palabra de Dios nos enseña que solamente los fieles de la iglesia o las iglesias de Cristo van a ser arrebatados. Solamente los fieles. ¿Por qué hace ese énfasis? Porque en las iglesias hay fieles y hay infieles. Comenzando por los pastores. Hay pastores fieles y hay pastores infieles que todo el mundo cree que lindo es mi pastor. Es fiel, es santo. Ya tiene 120 años en el ministerio. No, qué exagerado, ¿verdad? Es fiel. Solo Cristo lo sabe. Hace un rato me decía, hermano Carlos, ¿verdad? Que en aquel pasaje donde Jesucristo les va a decir, apartados de mí, hacedores del mal o de maldad, porque nunca os conocí. Aunque hayan hecho obras, aunque hayan resucitado muertos, profetizado, echado fuera demonios, sanado enfermos, pero no son fieles a Dios y al amor por la palabra de Dios, se van a quedar, hermanos. Es solamente para los fieles de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que debemos de entender. Hay un montón de gente en las iglesias que ni siquiera dicen pío, ni siquiera levantan la mano cuando dicen amén, hermano. Nada de eso, pero son fieles a Dios, son fieles a Cristo, son fieles a la verdad, son fieles a la palabra y ¿sabe qué? Van a ir para arriba, van a ser parte de los arrebatados. ¿Me está entendiendo, hermano? El que es más, ¿cómo se diría? Que más sobresale y todo, nada garantiza que es fiel verdaderamente a Dios. ¿Cuándo vamos a saberlo? Cuando seamos arrebatados, cuando seamos levantados. Ahí es donde vamos a saberlo. Y no para criticar ni para juzgar, porque ya no nos va a interesar, hermano. ¿Me está entendiendo? Pastor, mire, pero fíjese, ¿y qué voy a hacer yo? Debo un carro y todavía le debo $25,000. ¿Y qué te importa, mi hermano? Ahí se queda el carro y se queda la deuda, porque vos, hermano, vas para allá con Cristo. Pastor, pero apenas estaba comenzando a pagar mi casa y todavía le debo $750,000. ¿Y qué te importa, mi hermano? Vamos a estar con Cristo. Y la deuda, pero voy a ser irresponsable. ¿Por qué? ¿Que acaso pensás volver con el mismo cuerpo a la tierra, a vivir de la misma manera? Y a vivir esclavizado, a tener que pagar tantas deudas y tantas cosas y tantas situaciones. Señor, pero ¿qué con esos dolores en las piernas? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál dolor? Media vez seamos levantados en cuerpos transformados. No haber dolor, ni llanto, ni tristeza, ni amargura. Me está entendiendo, hermano. Como decían unos hace un rato haciéndose la broma. Fíjese bien lo que voy a decir. ¿Me vas a ver desde el cielo o te voy a ver desde la tierra? Dije lo mismo, ¿no? La persona que lo está diciendo quiere decir que se queda. Porque si dice, ¿me vas a ver desde el cielo o te voy a ver desde la tierra? Se quedó, hombre. No, hermano, no nos vamos a quedar. Vamos con Cristo. ¿Alguien va con Cristo? Yo voy con Cristo. Este es el tiempo de prepararnos, amén. Ok, vamos a avanzar. Esa fue la introducción, vamos rápido. Secuencia de los acontecimientos. Secuencia de los acontecimientos. Es bien importante. Y ya mencioné esto porque me las adelanté. Sobre los muertos, los creyentes y ambos. Y ya expliqué esto. La secuencia de ese instante es que muertos en Cristo resucitarán primero los que estemos vivos, todos juntos transformados, seremos transformados y levantados a un mismo tiempo a estar con Jesucristo. Esa es la primera secuencia, lo primero que va a pasar. Ahora bien, otra cosa más. Porque muchos creen
y hablan y comentan porque lo único que hacen es especular, suponer. Y dicen, de repente van a haber miles de cristianos manejando carros y ya no van a estar. Y los carros se van a estrellar, sí, es cierto. Y aviones y pilotos cristianos que los va a arrebatar el Señor. Y los aviones, bueno, más le vale que tengan un buen piloto automático, porque si no van de picada. Pero como eso es violento y todos los que se mueran, todos los que se van a morir, fíjese bien, ¿verdad? Porque qué bonito es cuando pensamos, va un avión lleno, lleva 300 pasajeros, los pilotos son cristianos, la tripulación es cristiana, es el arrebatamiento, ¡pum!, se van con Cristo. Pero qué triste, y las 300 personas se van a morir triste, ¿por qué? ¿Saben una cosa? Los que vayan ahí, que son hijos de Dios, no van a morir, también van a ser arrebatados. Van a morir los impíos que vayan en el avión, los que nunca decidieron recibir a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Está entendiendo eso? Qué importante es que vayamos poniendo las cosas como deben de ser, en el orden que deben de ser, para no vivir angustiados como no debemos de hacerlo. Entonces dicen, la gente va a decir, ¿qué pasó? Vinieron extraterrestres y UFO y esto y lo otro. No, hermano, esto va a ser visible. Esto va a ser visible. Imposible que no sea visible. Va a ser visible. Unidos con Cristo visiblemente. No se confunda. La gente se va a quedar diciendo, ¿y qué pasó? Allá quizás era un meteoro. No, la luz gloriosa de Jesucristo levantando a todos sus escogidos, a todos sus fieles. Y después, recuerde esto, ¿qué dijimos? Que va a suceder inmediatamente después del arrebatamiento. Comienza el periodo de la gran tribulación, el anticristo. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Es desmentir. Es hablar por todos los medios de comunicación y decir, no crean a los que decían que iba a haber un arrebatamiento. Estamos investigándolo, creemos que son seres de otro planeta que vinieron y se llevaron a millones de terrícolas. Así van a ser las noticias, así van a ser las cosas, para tratar de engañar, porque inmediatamente va a comenzar el espíritu de engaño, como ya estudiamos sobre la gran tribulación, el espíritu de engaño para todos los que hayan quedado. Entonces, aparte de que vamos a estar con nuestro Dios y nuestro Salvador por toda la eternidad, el segundo gran propósito del arrebatamiento, el llevarnos de la tierra, es que vamos a ser liberados de todo sufrimiento. Y no estoy hablando del sufrimiento ahorita físico, porque le duele un pie, porque le duele una muela, porque le duele mucho la cabeza. No, estoy hablando que vamos a ser liberados del sufrimiento de los 7 años de la gran tribulación. De eso vamos a ser liberados. Todos los que seamos arrebatados, vamos a quedar libres del sufrimiento de ese periodo que va a ser horrible. Bueno, sigamos adelante, hermano. Vamos con la secuencia aquí. Estoy expandiendo todo lo que puedo. Vamos a ver. Hablé de la resurrección de los muertos en Cristo. Y dije que de los verdaderos nacidos de nuevo que hayan vivido en santidad, rectitud y justicia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora bien, quiero decirles algo. Esta no es la misma resurrección que se describe en Apocalipsis 24. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 24, por favor? Apocalipsis 24, si lo encuentran rápido. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está hablando la resurrección de ¿quiénes? De los mártires
los muertos, los asesinados durante la gran tribulación. Todos aquellos que reciban a Jesucristo durante ese tiempo, sigan a Jesucristo, van a ser perseguidos, se van a negar a que les pongan la marca de la bestia, el 666, van a ser martirizados, torturados, decapitados, asesinados. De ellos se está hablando, ellos también van a resucitar, pero, déjeme explicarle, eso va a suceder después que Cristo venga a la tierra. ¿Por qué? Porque esa resurrección por la cual van a pasar los muertos fieles a Cristo y vamos a ser arrebatados juntamente con los que estemos vivos, ya vamos a estar allá. Entonces, ahora, los que mueran durante ese tiempo de la gran tribulación, cuando Cristo venga a la tierra nuevamente, juntamente con los ángeles y con nosotros, entonces se va a dar esa resurrección. ¿Me está entendiendo? Y muchos teólogos creen también que van a incluirse en esa resurrección muchos, o los santos más bien dicho, pónganme atención en esto, los santos del Antiguo Testamento. Ya están pensando, ¿verdad? Ya oigo la maquinita del cerebro. ¿Y que no van a haber resucitado ya cuando Jesucristo venga al arrebatamiento de la iglesia? Jesucristo va a arrebatar ¿a quién? A los fieles de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo va a arrebatar ¿a quién? A quienes hayan recibido la salvación por gracia, por medio de Jesucristo. ¿Me está entendiendo esto? Los santos del Antiguo Testamento recibieron salvación por la gracia de Jesucristo. No, ellos no. Oiga, qué privilegio el que nosotros tenemos, que nosotros sí hemos hecho eso. Entonces, aquellos también va a resucitarlos Cristo a su debido tiempo. No van a ir a parar, amados hermanos, a lugar de sufrimiento para toda la eternidad. Es más, yo le voy a explicar algo para que usted vaya a estudiar un poco con los judíos ortodoxos, si a alguien le interesa. Para los judíos ortodoxos, o sea, religiosos, porque hay un montón de judíos que no son religiosos. Hay un montón de judíos que ni siquiera en Dios creen, solamente por palabra, ¿verdad? Pero estoy hablando de todos aquellos judíos que no son mesiánicos. ¿Qué quiere decir eso? No han creído en Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Para ellos el Mesías todavía no ha venido. Todavía no ha venido el Mesías para ellos. Oiga, qué interesante es esto. El entendimiento de los judíos hasta antes de nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, el entendimiento general era el siguiente. Estúdielo por favor para que después no me vayan a criticar, ¿verdad? Yo voy a decir, pastor, fíjese que el pastor Mario dijo esto y lo otro, y digan pastores o hablaron a un TikTok o un video y le digan, no, está equivocado, ¿cómo va a creer, hombre? Y esto y lo otro. Insensatos, faltos de conocimiento. La creencia era de esta manera y se mantenía de esta manera. Los que morían, oiga, antes de la gracia, los que morían antes de la gracia, los buenos, el alma iba a una parte del Seol. Los malos, el alma descendía a otra parte del Seol, donde estaban los malos, donde estaban los buenos. Entre medio un gran precipicio que no podía pasar de un lado para otro. Y hablan y comentan del seno de Abraham. ¿Alguien me va siguiendo en esto? Ok. Entonces, los judíos, rabinos, ortodoxos, religiosos, entendidos del Antiguo Testamento, todavía mantienen que al morir se va a ese Seol, a ese Hades, el Sheol, en hebreo, el Hades en griego,
se va a ese lugar todavía hasta que llegue el momento de esa salvación. Entonces, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, Jesucristo descendió ¿a dónde? Al Seol, hermanos. Al Seol. Y fue a despojar a Satanás, a los demonios, hizo cosas, algunos muertos resucitaron, etcétera, etcétera. Algo tremendo. Un solo revoluto que hubo ahí. El velo del templo se rajó de arriba abajo, se abrieron las puertas para la gracia de Dios, para la salvación por medio de Jesucristo, etcétera, etcétera. Todo eso sucedió y Cristo determina que a partir de ese momento, fíjese bien, los muertos en Cristo, su alma va con Dios. Los muertos en pecado, su alma va al infierno, al Seol. Ya los hijos de Dios que mueren, sus almas no descienden al Seol como los judíos lo siguen manteniendo. Si usted no me cree, hable con un judío. Platique con un judío ortodoxo, con un judío religioso y se lo va a explicar de esa manera. Ok. No quería extenderme por ese lado, pero a veces pues damos un bono por aquí, un bono por allá, ¿verdad? Ok, sigamos adelante, hermano. Vamos a ver por dónde vamos. Vamos por la secuencia. Leamos qué dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51, 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está bien claro, ¿verdad? Hemos estado hablando de eso precisamente. Cuerpos incorruptibles, porque nada corruptible puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Voy a tratar de avanzar, hermanos. Vamos a leer. Quiero que leamos también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también seremos, traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Amén. O sea que no vamos a ir en segundo lugar nosotros, sino que juntos vamos a ser arrebatados por Jesucristo. Los que duermen están muertos, el cuerpo está muerto. Es una metáfora. Los que duermen porque su alma, su espíritu está vivo. Y su alma está viva y no para condenación, sino para vida eterna. Amén. Amén. Ahora, siguiendo avanzando, vamos a leer también. No sé, ¿qué pasaje acabamos de leer ahorita? Primera Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Ahora veamos Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hay un propósito bien claro ahí, ¿verdad? Los que seamos arrebatados, vamos a ser librados de la ira venidera, y está hablando no de la ira
eterna de Dios para el impío, sino de la ira que se va a dar durante los 7 años de la gran tribulación. Y ya hablamos y explicamos de la ira de Dios sobre los impíos durante ese periodo y la ira de Satanás sobre los fieles que se convierten a Cristo durante ese tiempo. Una ira de parte de Dios, una ira de parte de Satanás. ¿Cuál cree usted que es más grave, más fuerte, más seria, más dolorosa? ¿La ira de Dios o la ira de Satanás? La ira de Dios. Lo que va a suceder con la raza humana durante esos 7 años, en su mayoría, lo más duro, lo más grave, es la ira de Dios pasando juicios. Pero nosotros vamos a ser apartados, separados, evitados de ese sufrimiento, de esa persecución, de esa opresión, de todo dominio del pecado y la muerte. Nos librará la ira de la ira venidera. Alabado sea Dios. Ahí es donde, hermanos, se aplica aquello que voy a parafrasear que dice en la Biblia: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Alguien ha meditado en ese pasaje bíblico? Está hablando que los santos, que seamos arrebatados, jamás vamos a pasar por ese aguijón de la muerte para toda la eternidad, nunca. Pero los que vivan sin Cristo es una muerte eterna que no termina. ¿Está entendiendo? Por eso es que esa muerte ya no va a tener, el aguijón de la muerte no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Amén. Media vez nosotros estemos con Cristo. Alabado sea Dios por eso, hermano. Yo quiero que vayamos entendiendo. Sé que voy rápido, pero mejor pregunto si hay preguntas hasta el momento. No se quede con las dudas. Yo sé que aquí todos tienen una mente bien pensante. Y no quiero que tenga usted duda, aunque usted piense, se van a reír de mí. Va a ser ridículo lo que voy a preguntar. No hay ninguna pregunta ridícula. Ni nadie se va a reír de usted, amados hermanos. Sí, hermano. O sea que cuando Cristo resucitó y descendió, ¿qué es lo que pasó en sí ahí? Les predicó o sea, mostró su salvación a todos los que no habían tenido la oportunidad de escuchar la gracia de él. Sí, se entiende que Jesucristo predicó a muchos ahí, muchos que no habían escuchado. Ahora, yo no sé si son muchos de los que no habían escuchado durante el tiempo de Cristo, o si incluye a muchos del Antiguo Testamento, pero me inclinaría yo más a pensar de todos aquellos que murieron durante el tiempo que Cristo nació, creció, ¿verdad? Lo crucificaron, murió, resucitó, ¿verdad? O sea, yo me inclino más que se trata de ellos. Habla la Biblia de que muchos resucitaron y los vieron, la gente los vio. Y también que Jesucristo les predicó, pues, precisamente. No hay lugar ni rincón de la tierra donde Jesucristo no lleve su evangelio de la salvación. Yo sí creo de esa manera, hermano Carlos. Definitivamente. Y que muchos creyeron también, ¿verdad? Y que hubo transformación. Si alma había, o sea, no le estaba predicando a cadáveres, sino que le estaba predicando a almas, ¿verdad? Estaba predicando a almas. Entonces, ¿qué pasó cuando les predicó Jesucristo y recibieron ese mensaje? Entonces es donde yo me inclino a creer que lo sacó de esa parte alta del Seol de ese entonces para separarlo ya de lo que era el Seol a lo que ahora es el Seol. El Seol ahora no es de 2 cavidades, el Seol ahora es un infierno temporal, donde el alma de todo el que muere sin Cristo va a ese Seol, va a ese infierno temporal, antes de que vaya a llegar la hora del juicio final, ¿verdad? Digamos que los que no aceptaron el llamado cuando Noé estaba haciendo el llamado que se repitieran, ¿verdad? Porque iba a venir la ira de Dios con el diluvio y todo eso. Esas personas no estaban en el momento ahí cuando Cristo descendió. Pues si Cristo le predicó a todos, estaban. Si les predicó solo a los que yo le digo, de ese periodo, que es lo que yo creo,
¿verdad? Ya en el periodo de la gracia no estarían ellos incluidos, ¿verdad? No estarían incluidos ellos, ¿verdad? Entonces, fíjese, note algo también que hemos estado enseñando ahora. Todo aquel que haya recibido el mensaje de la salvación de Jesucristo, ya sea que lo aceptó o que no lo aceptó, pero que lo entendieron. Lo aceptaron, lo entendieron, no lo aceptaron, pero lo entendieron. Entonces, todo el que vuelve a caer en pecado no va a ser levantado, no va a ser parte del arrebatamiento. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, lo que dice la palabra de Dios, no van a tener oportunidad, porque oyeron y rechazaron. Ahora, en el tiempo de Noé, ¿oyeron de Dios a través de Noé o no oyeron de Dios? Sí oyeron de Dios. ¿Y qué hicieron? Rechazaron y se burlaron. ¿Y qué hizo Dios? Los eliminó completamente, eliminó a toda la raza humana y dejó solamente a 8 para comenzar nuevamente. O sea, es algo bien tremendo, ¿verdad? Entonces, difícilmente podríamos decir, el que escuchó de Dios, el que escuchó de Jesucristo y lo rechazó, va a tener otra oportunidad. Muy difícil creerlo. No está amparado por la Biblia en ninguna parte, ¿verdad? Aquellos que medio escucharon, pero no tuvieron un conocimiento completo, como para tomar una decisión, sí hay oportunidad. Aún que sea, si ya están muertos aún que sea durante la gran tribulación. Por eso decíamos, el cristiano que escuchó, recibió, se apartó, es lo que también se conoce como apostasía. La apostasía. No hay vuelta atrás de la apostasía. El que apostata se acabó, ¿verdad? Todos conocen lo que es la apostasía. No hay vuelta atrás con eso. Se acabó, ¿verdad? Entonces o sea, muchas veces los pastores somos culpables de tanta confusión, porque predicamos la palabra de Dios, predicamos el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y todo eso, como quien dice, no se preocupen tanto. La gracia y la misericordia de Dios son grandes, que amén, así es, gloria a Dios. Y por gracia somos salvos. Pero esa predicación mediocre de no se preocupen, hermano, usted siga adelante. Venga a la iglesia, denos los diezmos y la ofrenda y usted siga adelante, hermano. ¿Verdad? Aquí no hay ningún problema. Que haga, viva como quiera. Y ahí nos quedamos. Entonces, por ese mensaje de los pastores, mediocre, tibio, muchos se están equivocando, millones de cristianos se están equivocando y se están perdiendo. Y se están alejando de la verdad. No hay predicación en contra del pecado en las iglesias. Note que yo no predico en contra del pecador. Si alguna vez lo hago, dígame, pastor, usted dice que no lo haga, no lo haga. Yo predico en contra del pecado. ¿Entiende esto, hermano? En contra del pecado, no en contra del pecador. Al pecador hay que orar por él, hay que tenerle paciencia, compasión, misericordia, ayudarlos, enseñarles, hablarles, exhortarlos y motivarlos. Eso tenemos que hacer, pastores, evangelistas, maestros. No cerrar los ojos y llevarlos a un engaño mayor todavía. Porque saben una cosa, esos predicadores a lo mejor logren entrar al reino de los cielos, a lo mejor. Pero todos aquellos que engañaron, a lo mejor no van a entrar al reino de los cielos. Oiga, qué triste es eso. Tenemos que cambiar, iglesia. Tenemos que ser diferentes. Queremos iglesias grandes y llenas, pero de fieles a Dios. Es decir, llegaron pecadores y se convirtieron a Cristo. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar, a discipular, a ayudarnos, a apoyarnos. Amén. Es lo que necesitamos hacer. Alabado sea Dios. ¿Alguna otra pregunta? Buenas preguntas esas. Si hay alguna otra pregunta, no se detenga, no tenga miedo, no sea nervioso.
Yo ya expliqué por qué Pablo se incluía. Yo me incluyo en eso. Ay, pastor, mire, más de 2000 años, o por lo menos 2000 años, que vengo oyendo que se dice, que está escrito que Cristo viene pronto. Y no viene pronto, Señor. Todavía no viene. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó, Señor? Ya se equivocó usted. No, hermanos, cada día debemos de vivirlo como que Cristo viene hoy. Y cuando vivimos de esa manera decimos, hey, mejor no peco. Tenía ganas de echarme unas canas al aire. ¿Saben lo que eso quiere decir, verdad? Ir a echarme unos pecaditos por ahí. No dije pescaditos, dije pecaditos. No, mejor no lo hagamos. No vaya a ser que en esa nos agarre Cristo. Y después de haber tenido tantos años glorificando a Dios, sirviéndole y todo lo demás, lo agarra en curva y se queda, mi hermano. ¡Qué doloroso! Temamos por nuestra salvación. Guardémosla. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, entonces ya dije que una parte de la iglesia va a ser dejada atrás. Como se llama esa película, Left Behind, dejado atrás. Parte de la iglesia va a ser dejada atrás. Y va a ser la sorpresa, no de 50, ni de 100, ni de 300, va a ser la sorpresa de millones de cristianos que se van a quedar. Y capaz que van a llegar a la iglesia y como ya van a estar escuchando el espíritu de engaño, que dice que extraterrestres se llevaron a un buen grupo, van a llegar a la iglesia y todavía van a decir, al ver al pastor de ellos ahí, pues no puede haber sido el arrebatamiento porque aquí está mi pastor. Lo que pasó que se quedó usted y se quedó su pastor, maestro. Se quedó con todo y su pastor. ¿Está entendiendo eso? Y no que me da alegría, sino que te vaya, ahí está mi pastor, pastor, mire, yo creí que había sido el arrebatamiento y el pastor le va a decir, yo también y ya los veo a ustedes. ¿Por qué? Por el espíritu de engaño que Dios mismo va a enviar sobre todas esas personas. Y es capaz que van a seguir yendo al culto. De repente solo van a decir, vaya, aquella hermanita que se miraba tan santita, ni hemos oído de ella, ya no viene a los cultos. Ni aquel hermanito que se sentaba allá en la última banca, siempre callado, ni siquiera decía un amén. ¿Qué le habrá pasado? Pastor, fíjese que yo le he hablado y nadie contesta en ese número. Lo fui a buscar a la casa y me dijeron, aquí no vive. ¿Qué habrá pasado? Todavía el espíritu de engaño. No van a ver, no van a entender que hemos sido arrebatados por Jesucristo, hermanos. Que estamos ya en el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Bueno, para despertarlo un poco, alégrese porque de repente usted está en el cielo y va a ver que le llegan a tocar la puerta. ¿Y quién es? Es un cobrador. Porque no ha pagado una deuda, ¿verdad? Aquí vengo a cobrar y le voy a embargar todo. Y usted en el cielo, llévese todo. Llévese todo. Que yo aquí estoy bien cómodo en una nueva morada. Porque Cristo dijo que allá en el reino de los cielos hay muchas moradas, hermano. Para los hijos de Dios. Amén. ¿Algún amén, hermano? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchos se van a quedar atrás. Quizás iglesias casi completas se van a quedar atrás. Estudia la parábola de las 10 vírgenes. Todos conocen esa parábola, ¿verdad? Las 10 las están describiendo como santas, temerosas y piadosas. 5 prudentes, 5 imprudentes. Así como la iglesia de hoy en día. Muchos prudentes, muchos imprudentes. Los imprudentes va a llegar el marido, el prometido, el novio, el esposo, y no van a estar listas y se van a quedar. Así es Cristo con la iglesia. Va a venir por su iglesia. Muchas iglesias, muchos cristianos no van a estar listos y se van a quedar. Igual que lea, por favor, le voy a dar las citas. Mateo 25, 1 al 13, parábola de las 10 vírgenes. Lucas 12, 45, parábola del siervo infiel. Parábola del siervo infiel. ¿Verdad? Lo mismo. El siervo infiel
creía que su amo se tardaba en llegar. Hoy en día la iglesia cree que Cristo se tarda. Ay, entonces, y aburren los predicadores diciendo que Cristo viene pronto y nunca que viene el Señor. Va a tardar, hombre. Me va a dar tiempo de criar hasta mis bisnietos. A saber por qué. Cristo viene pronto. Yo lo estoy esperando hoy, hermano. Oiga, qué tremendo si de repente un solo rayazo en los cielos ahorita. Vamos todos para arriba. Y usted dice, no puede ser, porque aquí quizás hay algunos que no la hacen. Aquí quizás hay algunos que están viviendo en pecado. No puede ser que todos. Y usted que conoce el corazón de cada uno de los que aquí estamos, hombre. Que por los frutos los conoceréis, que no, híjole, los cristianos estamos llenos de tantas cosas. Solo Él conoce el corazón. ¿Sí o no? Solo Dios conoce el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Y no se sorprenda si Cristo viene ahorita, todos los que estamos aquí somos levantados por Jesucristo. Somos arrebatados. Señor, no puede ser que. Y le va a tratar hasta de alegar la Biblia a Cristo. Señor, tu palabra dice. Y Cristo le va a decir, yo le escribí. Y no solamente yo le escribí, sino que yo soy la palabra. ¿Está entendiendo? Yo conozco los corazones. Además, amados hermanos, Él nos está dando oportunidad todo el tiempo, porque aquí podemos ver cristianos adoradores de Dios, ¿verdad? Tremendos cristianos. Pero no sabemos realmente dónde está el corazón de cada uno de esos cristianos. No sabemos si realmente aman a Dios, la palabra de Dios, son fieles y leales. Y algunos se quedan, no los que estamos aquí. Si Cristo viene, ven Cristo, ven hoy. Nos vayamos todos nosotros con Él. Ancianos, adultos, jóvenes, niños, todos con Él. Porque ahorita estamos teniendo tiempo. Yo le voy a decir a usted una cosa. No es un secreto, sino que algo revelado de Dios. Ahorita Dios está hablando a corazones aquí en esta mañana. Ahorita Dios está hablando a corazones esta mañana. Ahorita Dios le está hablando fuertemente, le está diciendo, estás aquí porque yo te tengo aquí. ¿Estás entendiendo esto? A cada uno de nosotros. Hermana Alma, hermana María, que primero no pensaba venir, pero Dios le está diciendo a su corazón, María, estás aquí porque yo te tengo aquí en esta mañana. No por tu gran deseo, sino que yo decidí que estuvieras aquí. Yo decidí que fueras parte de esta bendición. Quiero bendecir tu vida, estoy bendiciendo tu vida, y así con cada uno de los que aquí estamos, Dios le está hablando, Dios le está diciendo, me perteneces. Si usted no lo oye, métase un hisopo en el oído, destápese el oído, porque Dios le está diciendo, te reclamo, pero no te reclamo porque estás mal, sino que te reclamo como hijo mío, te reclamo como hija mía, por quien mi Hijo Jesucristo entregó su vida por ti, me perteneces, eres mío, eres mía, me perteneces. Por eso estás aquí, porque me perteneces. Por eso no fuiste a otro paseo. Por eso no te quedaste en tu casa viendo televisión. Porque eres mío, eres mi hijo, eres mi hija, eres pertenencia mía. Y te estoy hablando y te estoy llamando. ¿Está entendiendo eso, hermano? Eso es para todos nosotros. Eso me está diciendo Dios a mí también. No te moriste ayer porque no es tu tiempo. Porque tenías que estar en ese retiro, predicar mi palabra, enseñar mi palabra. Porque eres mi hijo, yo te reclamo. Yo reclamo que eres mío y me perteneces, tu vida me pertenece a mí y a nadie más. Y eso es lo que Cristo nos dice en esta hora, en esta tarde, porque ya es tarde, hermanos. Ya pasó el mediodía.
Créale a Él. Oiga su voz. Volvamos a Él conforme sea necesario. Más tarde vamos a tener un tiempo para oración. Yo creo que he explicado bastante sobre esto. No creo que voy a retocar ya el tema. Faltan todavía unas 10 páginas. No, faltan todavía unas 2 páginas. No voy a retocar ya el tema. Ha sido suficiente. Yo siento que ha sido suficiente para que meditemos en esto. Más tarde lo que vamos a hacer es una oración con todos, porque Dios ha hablado en esta hora.